Bienvenidos, apreciados hermanos, a una transmisión más en el tiempo del fin del mundo, en la recta final de la historia de este planeta. Hoy nos compete la parte número 10 de nuestra serie Hablemos del juicio de los vivos. Para ello, les invito a que allí donde están puedan arrodillarse si estén sus posibilidades y podamos elevar a Dios una oración sincera de corazón para que su Santo Espíritu nos guíe. Si usted por alguna razón no puede arrodillarse, simplemente incline su rostro o donde está acostadito, sentado, allí eleve su corazón al Señor. Vamos entonces a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, nuestro Señor Todopoderoso, cada día que pasa podemos percibir cómo la gran crisis se aproxima. Cada vez se dan señales, evidencias en nuestro derredor que proclaman en alta voz para los que quieren escuchar que el fin de todas las cosas ha llegado. Señor nuestro Dios misericordioso, una vez más estoy aquí para presentar ante su pueblo este solemne mensaje que es suyo. Señor, tenga misericordia de mí, en mi debilidad, como un ser humano mortal pecador, que por su gracia y misericordia pueda usarme, Señor, y que su nombre sea glorificado. Solamente su nombre sea glorificado por la obra maravillosa que este mensaje hará en sus hijos sinceros. Nos encomendamos en sus manos, Señor, tanto mi persona para exponer con palabras adecuadas a sus hijos, como los que escucharán, que su Espíritu Santo toque esos corazones, Señor, y les guíe a tomar decisiones prestas en este momento en que la puerta de la gracia aún está abierta para nosotros. Se lo rogamos, en Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, continuamos con nuestro estudio y yo quiero recordarles una cita que vimos anteriormente en una de las partes anteriores de esta serie. Esta cita, aquí continúa, la referencia está en el Conflicto de los Siglos, página 601, párrafo 1. Quiero que lo recordemos por lo tremendo que dice aquí, refiriéndose al pueblo judío, al pueblo elegido en aquel tiempo atrás, que es un tipo de el pueblo elegido de la última generación, el pueblo que sería depositario de la verdad en la última generación, así como el pueblo judío, la iglesia judía lo fue. Y quiero que recordemos lo que dice esta cita porque nos estamos acercando a estudiar el capítulo El sello de Dios de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, que yo les he dicho una y otra vez que nos describe el momento en que el tiempo del sellamiento habría llegado y que Dios está preparando a su pueblo para recibir el sello. Este momento que estamos viviendo, ni más ni menos, este momento. Lo que aquí expresa ese capítulo de Testimonios para la Iglesia vuelve a hacer referencia a muchas de estas expresiones, pero aplicándolas al adventismo. Por eso quiero repetirlo para que quede grabado en vuestras mentes y cuando leamos Testimonios para la Iglesia, ese capítulo tremendo llamado El sello de Dios,
Ustedes recordarán que lo mismo sucedió en tiempo atrás, en el contexto que vivió el pueblo judío cuando la gracia se le cerró. Recordamos, leemos algunos párrafos, dice así: cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Dios se retiró de las sinagogas, Dios se retiró de las reuniones, pero dice aquí que el liderazgo no se dieron cuenta de ello, no tenían idea de que Dios se había retirado de las asambleas de la iglesia judía. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Por favor, recuerden esto, porque es lo que estamos presenciando en nuestra amada iglesia. Noten, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, o sea, estaban totalmente desenfrenados, eran cosas perversas las que se daban en el medio de la iglesia judía, daban rienda suelta a sus pasiones, probablemente en secreto muchos de ellos, pero salían a la luz porque Dios revela los pecados de aquellos que han ido muy lejos ya. Vivían como mundanos, era toda clase de abominaciones en su medio, pero ellos creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Óigame, hacer referencia que el Sanedrín estaba contaminado, hacer referencia que el pueblo judío estaba alejado de los principios divinos, era una tremenda afrenta para ser denigrado, ser despreciado. No se podía hablar nada contra el pueblo judío, contra sus líderes. No se podía, ni con la mejor intención. Ellos todavía creían ser el pueblo escogido de Dios. La presencia de Dios se había retirado, pero dice que el liderazgo lo ignoró, no tenían idea. Y vean acá, marcado en verde, los servicios del templo seguían su curso. Las reuniones de la iglesia seguían. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Y aquí compara que esa situación que se dio en el pueblo judío con el cierre de gracia, que las 70 semanas apuntaban a esto, que la gracia se le iba a acabar al pueblo elegido. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Ya esto lo estudiamos porque no lo sabrán, no porque no se podía saber, sino porque se alejaron de Dios, se lanzaron a la mundanalidad. Eso era lo que ocupaba sus mentes y ellos no pudieron entender. Entonces, si dejas que el mundo penetre a tu mente, no podrás discernir el tiempo que estamos viviendo. Miren esto, las formas de la religión seguían en vigor entre las muchedumbres. Perdón, las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres cuando la gracia se cierre para todo el mundo, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. ¿Ven que es igual a lo que sucedió con el pueblo elegido, con el pueblo judío? Esto se repetirá cuando la gracia se cierre para todo el mundo. Pero es impactante que antes que esto suceda, que la gracia se cierre para todo el mundo, en el cierre de gracia para el pueblo elegido de la última generación, esto se vuelve a repetir. ¿Qué cosas?
que no tendrán idea de que Dios se ha retirado de las asambleas y las formas de la religión seguirán en vigor, pero Dios ya no está allí. Lo vamos a ver que está escrito, es sorprendente, aplicado a la iglesia adventista. Entonces, no olviden esto, porque es de vital importancia que lo recuerden. Y ahora entonces sí, vamos a continuar donde nos quedamos. Am, estábamos en la parte anterior, estábamos viendo las abominaciones de Jerusalén. En los dos últimos temas hablamos de cómo un hermano nuestro, un predicador, estaba mal aplicando esto, distorsionando lo que en verdad dice la palabra de Dios, eh, enseñando cosas erróneas al pueblo. Ya tocamos en los dos temas anteriores cómo nuestro hermano Oliver aplicaba, comprendía y estaba enseñando al pueblo estas cosas, pero de manera errónea, con un enfoque erróneo. Además de ser un mensaje tímido, que está escrito que los mensajes tímidos no despertarán al pueblo ahora que necesita despertar y que la gracia está a punto de cerrar. Bueno, para finalizar en la última parte, comenzamos a leer sobre las abominaciones, pero el tiempo se nos acabó y tuvimos que parar. Vamos a leer nuevamente, rápidamente, para repasar y avanzar sobre el material que todavía no ha sido expuesto. Bueno, leímos que Ezequiel fue llevado por el Señor en visión para ver las abominaciones que se estaban cometiendo en Jerusalén. Él fue llevado a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación. Dice que lo primero con lo que se encuentra es con la imagen del celo dentro de Jerusalén, de la ciudad sagrada, la que provoca a celos al Señor. Y aquí ahí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. La imagen del celo, muchos estudiosos han interpretado que era una imagen de carácter sexual. Tenía que ver con los genitales masculinos y bueno, muchos lo asocian, de ahí viene en el paganismo sabemos que se levantaban obeliscos y era una representación de esto mismo que les estoy hablando. Entonces, si dentro de Jerusalén, del pueblo de Dios, Ezequiel se encuentra con la imagen del celo, con algo que representa depravación sexual, y esto, como ya lo hemos dicho, tuvo cierto cumplimiento, claro, en el pasado, pero estas profecías apuntan al final de la historia de la tierra. Y como veremos, la sierva del Señor aplicó Ezequiel 9 a la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, esto que está íntimamente unido con Ezequiel 9, el 8 y el 9 es una sola visión. Esto está representando a lo que sucedería en nuestra amada iglesia. Entonces diríamos que la imagen del celo nos está describiendo que dentro de la iglesia que el Señor levantó, penetraría la sensualidad, la depravación sexual. La sensualidad
es, ese término viene de estimular el deseo sexual en el sexo opuesto. De allí viene también la palabra que usan muchos. Hoy en la sociedad se usa y dice sexy. Y quizás por ignorancia, pero he escuchado de hermanas adventistas que usan ese término. Y sexy viene de ser una persona que provoca deseos sexuales en eh, el sexo opuesto. Bien, entonces, esta es la primera señal de depravación con la que se encuentra Ezequiel. El versículo 5 dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Sigue hablando de la imagen del celo. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿Qué es lo que provoca cuando en la iglesia del Señor penetran las costumbres abominables del mundo? ¿Qué es lo que lamentablemente ocasiona que es una desgracia para la iglesia? Es precisamente esto. El Señor termina por alejarse de reuniones donde estas cosas que hablamos de que tiene que ver con la sensualidad, con la depravación sexual, que las damas vayan vestidas provocativas, los hombres también, maquilladas como el mundo, etcétera, hay muchas cosas, que se participe del mundo. El Señor dice, grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero le dice a Ezequiel, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Esto no es nada, le dice el Señor. Y comentábamos en el tema anterior, si Dios habla de esta manera, significa que Él estuvo escudriñando, analizando a Jerusalén, así como lo hizo con la gente antes del diluvio en Génesis 6, que el Señor llama a Noé y le dice, voy a destruir el mundo, quiero que hagas un arca, porque he visto que esta generación, su corazón, los pensamientos de su corazón son de continuo solamente al mal. En Génesis 6 se describe que Dios estuvo examinando, y eso se llama juicio investigador, un análisis, investigar los corazones de la gente para después dar la sentencia. Sabemos que en un juicio aquí en la tierra es así también, se investiga primero, se recolectan las evidencias y luego se presentan. Entonces, en el juicio investigador, que no es otra cosa que el juicio por los vivos, ahora en esta generación es el juicio por los vivos que comenzaría y que ya comenzó por la iglesia, es el proceso de investigar los corazones de los adventistas. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos guardando en nuestra mente? En el proceso del juicio investigador, todavía hay oportunidad para cambiar el rumbo de nuestra vida, arrepentirnos. Todavía. Así como cuando el sumo sacerdote entraba en el gran día de expiación, el pueblo estaba contrito, en silencio y rogando a Dios, orando, escudriñando su vida y pidiendo perdón. Y el sumo sacerdote entraba con incienso, con el incensario. Sabemos que la palabra de Dios enseña que el incienso es representación de las oraciones del pueblo. Eso significa que todavía las oraciones en el momento del juicio ascienden a Dios y Dios las va a escuchar.
El Señor nos va a perdonar si reconocemos nuestros errores, si reconocemos nuestros pecados terribles ante sus ojos. Le pedimos perdón y fuerza para vencer. El Señor nos va a restaurar. Todavía hay oportunidad. El juicio ha empezado. Nuestros casos están siendo examinados. Entonces, le dice, vuélvete aún y verás abominaciones mayores, porque el Señor, así como hizo con la gente antes del diluvio, ha examinado a su iglesia. Esta es una representación del juicio por los vivos, por los miembros de su pueblo vivos. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. ¿Qué significa esto, hermanos? Se hizo un agujero en la pared para que Ezequiel pudiese entrar y ver las abominaciones. El Señor dice, ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y Ezequiel ve esta representación, forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué representa estos dibujos de reptiles y de bestias inmundas pintadas en las paredes en el templo en Jerusalén, en la iglesia del Señor? Hoy diríamos a lo que esto apuntaba. La realidad plena, el cumplimiento de esta profecía, es en el adventismo del séptimo día. El hermano Oliver habló de esto, pero no explicó. Pero esta es la realidad. ¿Qué representaría estas bestias abominables, estos reptiles que están pintados, están dentro de nuestra amada iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué representarían? Tenemos que buscar algunos términos que aparecen acá, por ejemplo, reptiles en otras partes de la Biblia, a ver en qué sentido se describe o se mencionan, en qué sentido. Vean, vamos a ver. Romanos capítulo 1, versículo 22 al 25. En Romanos 1 tengo un tema donde hablo de esto, un tema de hace unos años atrás llamado Escapando del torrente de iniquidad. Está aquí en el canal, pueden verlo. Si usted no lo sabía, la gente que se describe en Romanos 1, gente que se hunde en la perversidad y que Dios le abandona, está hablando de gente de su pueblo que conocían la verdad pero la menospreciaron. Vean ese tema. Aquí está hablando de miembros de su pueblo que apostataron. Dice así, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí tenemos mencionados los reptiles que se mencionan en Ezequiel en la descripción de las abominaciones en la iglesia. Entonces, vamos a ir descubriendo, porque es la manera en que se estudia la Biblia. Esta es la manera como los pioneros estudiaron, como el mismo William Miller estudió, tenía su Biblia y una concordancia. Me encanta pensar en la manera en que él estudió. Tenía esa concordancia, tenía su Biblia, una Biblia enorme, y con esas dos herramientas, él se sumergió en el estudio con mucha oración.
Y qué maravilla, cuántas verdades descubrió con ese método, que es el método correcto de algo que ves en un versículo. Busca, usa una concordancia y busca en otras partes de la Biblia donde hable de lo mismo y eso te va a ayudar a aclarar el pasaje. Esa es la manera en que debemos estudiar, es la manera que me encanta estudiar, es la manera que usted debe estudiar. La Biblia se interpreta a sí misma y nosotros tenemos más ventaja que el hermano Miller porque tenemos muchas más herramientas, tenemos los libros del Espíritu de Profecía que son una gran ayuda, tenemos software bíblicos en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos. Dios ha permitido muchas ventajas. No hay excusa para el que no conozca la verdad. Si no la conoces porque no quiere, pero tenemos las herramientas para estudiar. Entonces, esta gente desobediente cambiaron la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter, su maravilloso amor. Estas personas han dejado el mensaje de Dios a través de su palabra, a través de este libro, lo han abandonado, le han dado la espalda al mensaje adventista, que es el mensaje que cambia vidas. Es el mensaje que te hace conocer el carácter de Dios. Y tengo varios temas acá donde explico con base en la palabra de Dios que la gloria de Dios es lo mismo que su carácter, es lo mismo que el sello que vamos a recibir en la frente. Tengo por aquí un tema llamado Sellados con su gloria, pueden verlo, y hemos repetido en otros temas eso. Entonces, dice que cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, es que han renunciado al mensaje que les haría conocer a Dios, el carácter de Dios, y que sus vidas fueran transformadas. Ellos han renunciado a ese mensaje. Lo cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué lo cambiaron? Ya vamos a ver, pero sigamos leyendo. Luego vamos a ver lo que significa esto de reptiles. Y entonces sabremos qué representa lo que Ezequiel vio pintado en las paredes del templo en Jerusalén y que representa algo que está dentro de nuestra iglesia. Verso 24, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué pasó con estas personas? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso les decía que aquí, cuando dice cambiaron la gloria del Dios incorruptible, se refiere a que le dieron la espalda al mensaje bíblico verdadero, el mensaje adventista del séptimo día, el mensaje del santuario, le dan la espalda y entonces se van en pos de lo que el mundo y la falsa religión ofrece. Es lo que ha pasado con la mayoría de nuestra iglesia, con la mayoría de los líderes. Han arrastrado al pueblo al error. Entonces llega el momento en que Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias, malos deseos, deseos perversos, abominables, como los deseos que había en el corazón y en la mente de los antediluvianos, de continuo solo al mal. Entonces, tanto luchó el Espíritu de Dios y ellos lo rechazaron, que termina por apartarse y los deja que den rienda suelta a las abominaciones que quieren. ¿Qué sucede entonces? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿A qué lleva, hermanos? ¿A qué lleva que alguien desprecie el llamado de Dios para esta hora una y otra vez
y siendo conocedor de la verdad, deje atrás este mensaje que hemos recibido y vaya en pos del engaño. ¿A qué lleva cuando el Espíritu de Dios se retira? A esto, deshonrar entre sí sus propios cuerpos. ¿Saben qué es esto? Aberraciones sexuales, homosexualismo. Entonces, usted estará pensando, si estos son adventistas, conocedores de la verdad, ¿estás diciendo que los adventistas que apostaten y que renuncien a la verdad llegarán a convertirse en homosexuales, participando de las peores depravaciones que se ven en el mundo? Así mismo, hermano, es terrible tener que decirlo, pero es lo que está escrito. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Veamos aquí. Sigue diciendo, versículo 26 de Romanos 1. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que les decía? El texto lo dice aquí. Cambian la verdad de Dios por la mentira y terminan en esto. El Espíritu de Dios se retira y terminan hundiéndose en depravaciones sexuales, en homosexualismo. Por eso, hermanos, todos esos que ustedes ven que defienden el homosexualismo, que están promoviendo el homosexualismo en la iglesia adventista, esa gente o ha ido muy lejos ya, ha pasado la línea de no retorno, o están a punto de hacerlo. Y me atrevo a decir lo siguiente: si apoyan el homosexualismo a sabiendas de lo que la Biblia dice, es porque ellos mismos interiormente simpatizan o hay algo en su mente de esos deseos depravados. Porque ¿de qué otra manera se puede explicar que algunos que dicen ser pastores adventistas, teniendo sus Biblias, sabiendo que la Biblia condena esas aberraciones, pero sin embargo las promueven? ¿Qué es lo que sucede? Que muchos están metidos en el closet, probablemente en privado, hasta practican o hay fantasías en sus mentes depravadas, por eso apoyan estas abominaciones, y cuando el Espíritu de Dios termine por dejarlos, por hacer esto, por despreciar la Biblia, van a dar rienda suelta. Eso es lo que está escrito, hermanos. No me gusta hablar de esto, pero hay que decir las cosas por su nombre. El tiempo se nos acaba. Entonces, reciben en sí mismos la retribución debido a su extravío. ¿Cuál es la retribución? Las enfermedades en parte de transmisión sexual son parte de esa recompensa que reciben los que caen en esto, como se contagian de VIH y desarrollan la enfermedad del SIDA, porque no es lo mismo estar contagiado de VIH que tener SIDA. El SIDA es cuando el sistema inmune ha caído hasta el piso, no hay defensa si se desarrolla el SIDA. El SIDA es la etapa final. Pero bueno, eso es lo que sucede. Y las estadísticas dicen que entre los homosexuales es la tasa más alta de esa terrible enfermedad mortal. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando el Espíritu de Dios se retira, deja de luchar, de contender con nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la mente, el corazón no va a ayudar a esa gente que ha dejado entrar pensamientos depravados. Esa mente reprobada lo lleva a hacer cosas que no convienen. Patriarcas y profetas
página 72, párrafo 3, dice así: Pues nadie es tan desenfrenado, ni se hunde tanto en el pecado, como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. Aquí está lo que les decía, para que vean que no estoy inventando nada. Los adventistas que apostaten, cuando el Espíritu de Dios les abandona completamente, caen en perversiones sexuales. Esta es una evidencia clarísima de que el Espíritu de Dios ha abandonado completamente a una persona. Algunas veces no se verá inmediatamente porque lo practican en privado, pero veremos más adelante que Dios sacará a luz los pecados privados de esos hombres que son muy responsables, más cuando son líderes. Entonces, hasta aquí, recordemos lo que hemos visto. Esto de aves, de cuadrúpedos y de reptiles está relacionado, ¿qué dice el contexto? En relación con depravaciones terribles, depravaciones sexuales abominables. Entonces, veamos unos pasajes más para entender lo de los reptiles. Recuerden que estos que cambian el mensaje de Dios, dice que lo cambiaron por algo a semejanza de hombre corruptible, de aves. Recuerde que menciona aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Menciona aves en este grupo. Esto será clave para descubrir qué representan estos animales inmundos. No son cualquier ave la que menciona acá. Por eso retrocedí para mostrarles esto, que no lo pasemos por alto. Apocalipsis 18, 1 al 2. Esta poderosa advertencia dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, vean cómo aquí relaciona las aves con demonios. Vamos a poner aquí. Las aves lo relaciona con demonios. Las aves en este sentido, en este contexto, representan demonios, representa presencia demoníaca. Y recuerden que en Romanos 1 menciona los reptiles que menciona Ezequiel en relación con aves. Está hablando de animales inmundos, no de cualquier ave. Entonces, ya podemos ir entendiendo qué representa esas imágenes de bestias abominables en el templo de Jerusalén que Ezequiel vio. Representa presencia de demonios. Esto es increíble. Esto es impactante. Veamos otra evidencia. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 4, el Señor menciona la parábola del sembrador y aquí menciona la parte que cae en el camino. Dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Interesante, las aves vinieron y arrebataron la semilla, que es el mensaje precioso de Dios que trae una nueva vida al que lo recibe. Y aquí mismo en Marcos, más adelante en el capítulo 4, el mismo capítulo, versículo 14 y 15, el Señor explica qué significa esto, que las aves tomaron la semilla y se la comieron. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás
Miren, aquí las aves arrebataron la semilla y el Señor dice, las aves que arrebataron la semilla representan al diablo y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces las aves representan demonios, representan diablos. Por eso aquí cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estos animales abominables representan presencia de demonios. Y esta gente indudablemente que termina poseída por demonios, eligieron un mensaje demoníaco, una senda de demonios, dándole la espalda al mensaje de Dios del santuario, el mensaje adventista que fue confiado para el mundo, para esta última generación, pero ellos han decidido darle la espalda, no predicarlo más, y eligen seguir la senda de las otras iglesias, quieren ser como ellos, se sientan a comer y a beber con los borrachos, como hemos estudiado, y entonces terminan endemoniados y terminan en prácticas homosexuales y haciendo toda clase de depravación sexual. Los que tuvieron la luz y la rechazan son los que se hunden más en el pecado, dice aquí la cita. Nadie es tan desenfrenado, miren esta palabra, nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz pero resistieron al espíritu que convence del pecado. Terminan todos en prácticas homosexuales abominables. Esto es lo que va a suceder con los que continúen en la apostasía. Y lo digo porque está escrito y porque no hay tiempo para andar con rodeos. Ustedes tienen que saber lo grave de esta situación. Y bien, hemos visto la evidencia de lo que significan las aves. Entonces, volvemos a la visión en Ezequiel, la visión de las abominaciones, que describe el momento en que la iglesia adventista del séptimo día estaría tan contaminada, el momento antes de que se ponga el sello en unos y que se decrete muerte en otros, lamentablemente, tristemente, lo que describe Ezequiel 9. Así estaría la iglesia, contaminada, y Ezequiel por eso vio toda forma de reptiles y bestias abominables, presencia de demonio. Y ya hemos hablado de lo que está aconteciendo con nuestros jóvenes, como los que dicen ser guías del pueblo y de los jóvenes los están llevando a manos de los demonios en esos congresos y reuniones donde les permiten rapear, bailar reggaetón, música rock de fondo. Ustedes saben todo, las payasadas que se hacen ahí, las sinvergüenzadas que se hacen, porque no tienen otro nombre. Es terrible, es lamentable, pero todo estaba escrito. Demonios dentro del templo. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Claro, ahí están los líderes delante de todo esto, promoviéndolo, defendiéndolo. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. O sea, porque ellos siguen creyendo ser representantes de Dios, ministros de Dios, sin embargo, participando de estas abominaciones y promoviéndolas. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¡Wow! Impresionante. Miren lo que el Señor le dice a Ezequiel. ¿Has visto las cosas que los ancianos, los líderes de su iglesia, hacen en tinieblas, o sea, en oculto? Ellos creen que están muy ocultos. No, nadie los va a ver. Si echan una bailadita, si se toman su copita, quién sabe qué tantas cosas hacen, hermanos queridos. Entonces, en tinieblas, donde nadie los está viendo, pero hay uno que lo ve todo y que no se escapa nada de sus ojos. Y él lo ha visto. Esta es una profecía que apuntaba que él ha visto las abominaciones de los ancianos en privado. Y ustedes saben lo que ha salido a la luz en algunas personas.
por mencionar algunas. Fraude millonario en Argentina hace unos años, electrodomésticos de contrabando cuando decían que era material para hospital, el gobierno lo descubrió, fue una vergüenza para la iglesia y ahí estaban tratando de sobornar líderes para que le dejaran pasar esto, bueno, y así otros que han salido videos donde ellos están bailando en privado, bailando música mundana, promoviendo, animando a las hermanas a bailar, a los hermanos. Tantas cosas que se están dando, hermanos, tantas abominaciones que se están viendo. Entonces, por eso el Señor dice, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. O sea, esto que está en el templo, en los cuartos, en las viviendas donde viven los líderes, y miren, no voy a decir que todos, pero la gran mayoría, todavía quedarán unos cuantos porque no quiero ser pesimista como lo dije en otro tema. Quiero pensar que en 2025 todavía quedan unos cuantos líderes buenos, pastores, que están sufriendo por las abominaciones, están tratando de luchar contra la corriente y están pensando ponerse de parte de la verdad, siendo Nicodemos y José de Arimatea. Quiero pensar que todavía hay, trabajando con la organización, que están luchando. Quiero pensarlo, hermanos. Pero la mayoría han llevado la abominación a sus vidas y en privado, dice el Señor, participan allí, tienen esto, cosas de demonios que invitan presencia demoníaca en sus propias casas. Están pintados de imágenes. ¿Por qué razón hacen eso? ¿Por qué mundanalidad en sus hogares, siendo líderes, ancianos y ministros de la iglesia del Señor? ¿Por qué lo hacen? Miren, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Por qué pasa esto? Porque pareciera que el Señor no está muy pendiente como en antaño de lo que está sucediendo. Es que Dios ya no se revela como antes. Antes sí, cuando vemos la historia bíblica, ¿no? Dios castigaba severamente, se veía su mano, y ahora pues parece que Él guarda silencio, parece que Él no está tan pendiente, y entonces muchos se confían y disfrutan de la mundanalidad en su privacidad, hacen abominaciones, y con tal que no haya ojos observándolos, bueno, se van a Europa y allá donde nadie sabe que son adventistas, entonces a comer de todo, a participar de la música del mundo. Entonces, qué equivocados podemos estar. Hay un ojo que todo lo ve y que lo está viendo. El hecho de que Dios ha sido paciente con su pueblo, esa misericordia, se ha abusado de esa misericordia del Señor. Y sigue diciendo, verso 13, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. O sea, todavía eso no es nada, le dice el Señor a Ezequiel. Eso no es nada. Esto está podrido. Tú estás sorprendido porque hay la imagen del celos, es sensualidad dentro de mi pueblo. Tú estás sorprendido porque hay acercamiento a los demonios, se han metido los demonios dentro del templo con la música, con tantas costumbres del mundo que se han adoptado. Dice el Señor, eso no es nada. Yo ya los estuve examinando y te puedo decir, ven y verás peores cosas que estas. ¿Entendemos, queridos hermanos? ¿Entendemos que esto es una escena de juicio investigador?
Entendemos que Dios ha examinado a su iglesia y por eso sabe cómo están los líderes, sabe cómo está el pueblo, el testigo fiel, el que conoce los corazones, el que ve lo que hacemos en secreto, ha examinado a la iglesia adventista, nos ha examinado y sabe cómo estamos. Por eso se describe esto, por eso esta profecía de esta manera. ¿Entendemos que esto es juicio investigador? Ah, pero ahí están muchos diciendo, no, el juicio de los vivos no ha empezado. Yo les he repetido, el estado de nuestra iglesia, el estado de nuestra iglesia, en la depravación que hay, la apostasía terrible, es una prueba evidente de que el juicio empezó. Pero muchos no quieren creerlo. Esa no es la única evidencia. Hay más evidencias. Esto es una escena de juicio, mis queridos hermanos. ¿Y dónde culmina la gota que derrama el vaso? A eso vamos, que lo mencionamos anteriormente, pero lo estamos leyendo. Entonces, veamos acá. Le dice el Señor, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando, o sea, llorando a Tamuz. Tamuz, un dios babilónico. Por cierto, muchos de ustedes sabrán que la fecha en que se conmemora que Tamuz nació es el 25 de diciembre. Interesante, investíguenlo. El 25 de diciembre, donde se conmemora la Navidad. Y sabemos que nuestra iglesia celebra Navidad y ahora más que nunca, eh, les digo por lo que yo veo acá en mi país, la Navidad se ha vuelto más colorida que nunca entre los adventistas. Se adornan las casas con luces por fuera, se hacen vías navideñas, hermanos adventistas participando. Muchos de ellos son ignorantes de estas verdades y ruego por ellos porque les quiero, les llevo en el corazón, deseo su salvación. Pero aquí hay mujeres del pueblo de Dios llorando por Tamuz, o sea, el pueblo hundido en el paganismo, prácticas paganas, celebrando aquellas cosas que el mundo celebra, que tienen origen pagano. Verso 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y les repito, si Dios habla de esta manera, es porque Él ya ha examinado. Él ha estado examinando a su pueblo y entonces le está mostrando al profeta. Juicio investigador. Y me llevó. Esta es la última abominación, la gota que derrama el vaso. Verso 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Terrible. Las espaldas de los líderes, estos 25 varones son los líderes del pueblo, han dado sus espaldas al templo. ¿El templo que representa? El pilar de la fe adventista es el santuario. De allí manan las doctrinas adventistas. Ese es el pilar central. Pero estos líderes le han dado la espalda al mensaje adventista y ellos terminan adorando al sol. ¿Cuál es el día del sol? El día que los paganos empleaban para adorar al sol. El domingo. Sabemos que esto está apuntando a la ley dominical cuando se ponga el domingo, guardar el domingo por ley, que eso es lo que vemos venir. Aquí le está diciendo el texto bíblico, querido hermano, que el liderazgo,
en su mayoría, el grueso del pueblo también, lamentablemente, van a terminar adorando al sol, aceptando el domingo. El hermano Coronado leyó todo esto, pero no dijo esto, no tuvo el valor de decirlo. Yo no soy mejor que él, soy un ser humano débil, pero les digo, no tengo compromiso con ningún hombre, ni quiero agradar a ningún hombre, sino a mi Dios. Quiero salvarme, quiero que mi familia se salve, quiero que mis seres amados se salven, y yo quiero decir las cosas como son, por amor a cada uno de ustedes. Yo no les voy a engañar, hermanos queridos. Esto apunta a la adoración dominical por los líderes del pueblo. ¿Y la hermana White lo dijo? Sí lo dijo. Lo vamos a ver a continuación. Pero el Señor dice a Ezequiel y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Óigame, el Señor hace culpable a su pueblo de que la tierra está llena de maldad, por lo que hablábamos. El Señor dice de su pueblo deberían ser la sal de la tierra, y la sal es para preservar de la inmundicia. Antiguamente la sal se usaba para conservar las cosas que no se dañaran, frutas, verduras y hasta carnes. Entonces la sal es para conservar de la inmundicia, pero si el pueblo ha dejado de ser sal, el mal, la pudredumbre avanza y no hay quien la pare, no hay quien le haga la lucha. Por eso el Señor nos hace responsables. Esta cita es la que les hablaba. Review and Herald, 18 de marzo de 1884. Dice así: el Señor tiene controversia con su profeso pueblo en estos últimos días. Noten, lea bien. Esta cita ya la mostré anteriormente, pero seguiré mostrando algunas citas que son impactantes para que no la olviden y se les grabe en sus mentes. Les decía, lea bien para que nadie vaya a salir diciendo, no, ahí está hablando de la gente del mundo, de la gente de las otras iglesias. No, la cita es muy clara. Dice, el Señor tiene controversia con su profeso pueblo en estos últimos días. ¿Quién es su profeso pueblo? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Y qué dice? Que el Señor tiene controversia, o sea, no está de acuerdo con muchas cosas y tiene desacuerdos, tiene malestar, está molesto con su profeso pueblo, perdón. Y sigue diciendo, en esta controversia, hombres en posiciones de responsabilidad tomarán un curso totalmente opuesto al tomado por Nehemías. Hombres en posiciones de responsabilidad. ¿Quiénes son? Son los líderes del pueblo. Hermano, pero es que siempre escuchaste que la apostasía vendría de afuera, que vendría gente a engañar a los adventistas y que los que apostataran entonces serían los que abandonan los templos adventistas, que quedaría la iglesia raleada con 4, 5 personas y esos serían los fieles dentro de los templos. Eso es lo que siempre nos decían, pero eso es falso. La apostasía vendría desde adentro del liderazgo. En esta controversia, hombres en posiciones de responsabilidad, líderes, tomarán un curso totalmente opuesto al tomado por Nehemías. Opuesto. ¿Cuál fue el curso tomado por Nehemías? Nehemías dijo, vamos a reconstruir el muro de Jerusalén. Reconstruir. Entonces, si es el curso opuesto a Nehemías, en vez de reconstruir,
la iglesia dañada por el enemigo, digamos que el pastor Ted Wilson y Mark Finley, los que están ahí a la cabeza, dijeran: ha llegado el momento de una reforma en nuestra iglesia. Hemos hecho mal, Señor, perdónanos. Convocar a la iglesia mundial, día de ayuno y oración. Vamos a ayunar, vamos a llorar ante el altar, entre la entrada y el altar, llorar ante el Señor. Señor, perdónenos, hemos fallado. Y tomar medidas. Los que quieren ordenar mujeres al ministerio, afuera, están destituidos. No importa si hay que nombrar nuevos líderes, pero quedan excluidos de la iglesia. Los catedráticos de las universidades que están promoviendo el homosexualismo están despedidos fuera. Hacer una limpieza como la hizo Josías, la iglesia del Señor. Ese maravilloso hombre fiel al Señor. Hacen falta Josías hoy en día. Que si hiciera eso, entonces diríamos: oh, el liderazgo está tomando el curso de Nehemías, de construir una reforma en la iglesia. Pero aquí está profetizado que no sería el mismo curso de Nehemías el que tomarían los líderes, sino totalmente opuesto al tomado por Nehemías. Opuesto, o sea, en vez de una reforma, hundir más a la iglesia, alejarla más de la verdad, destruir. Y está escrito, dice, y les digo, quiero pensar que todavía hay buenos pastores. Si alguno de ellos escucha, es tiempo de ponerse de parte de la verdad. No podemos vender nuestra salvación como lo hizo Esaú, por quedar bien con los hombres o por un empleo. Es tiempo de ponerse de parte de la verdad. Y sigue diciendo de estos hombres traidores a la verdad: no solo ignoran y desprecian el sábado ellos mismos, sino que tratarán de ocultarlo a los demás, enterrándolo bajo la basura de las costumbres y tradiciones. Exactamente lo que está pasando. No se respeta el sábado, se hace de todo en sábado, salen hasta bañar a los ríos, a la playa, reuniones de juntas, reuniones de conquistadores, se celebra Día de las Madres, Día del Pastor, etcétera. Ustedes saben todo lo que se hace. Y ellos dicen: no hay que ser extremistas, el sábado es para, Dios quiere ver a su pueblo alegre, y pasan por alto lo que las escrituras dicen. Entonces, celebremos Día de los Enamorados en sábado, el día de San Valentín en sábado, todo eso, pero ya no tomando en serio lo que Dios ha pedido sobre su santo día de reposo. Tratarán de ocultar el sábado a los demás, enterrándolo bajo la basura de las costumbres y tradiciones. Y ahora esto es lo impactante, lo más impactante. Dice: en iglesias y reuniones. ¿En qué iglesias? Adventistas del séptimo día. En iglesias y reuniones al aire libre. Los pastores urgirán ante el pueblo la necesidad de guardar el domingo. Impresionante. Entonces aquí la controversia Dios la tiene contra estos hombres, pastores, líderes. ¿Y qué dice que van a hacer? Urgirán ante el pueblo la necesidad de guardar el domingo. Cuando venga la ley dominical, le van a decir al pueblo: hay que someterse a las autoridades. No podemos ir en contra de las autoridades, hermanos. Tenemos que respetarlo. La Biblia nos enseña a respetar las autoridades. Claro, nos enseña, pero cuando no van en contra de los principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿usted todavía duda que esto suceda? Bueno, un adventista genuino no dudará porque cree en lo que Dios dejó escrito a través de su profeta, la hermana Ellen White.
Pero si usted tiene cierta duda, tenemos un ejemplo donde se vio cómo actuó el liderazgo de nuestra iglesia. La crisis que hubo de 2020 en adelante, cómo actuó, se puso firme, ayudó, apoyó a los miembros que no querían perder sus trabajos y necesitaban una carta donde dijera, por motivos de conciencia, no podemos ponernos esto en el brazo. El liderazgo, la Iglesia Mundial abandonó al pueblo. Y dijeron, la Iglesia no puede ir en contra de las autoridades, y apoyaron a los gobiernos. No solo eso, ustedes saben, desde los púlpitos se promovió, aquí en Honduras sucedió y sé que en otros países también, prácticamente en todo el mundo, se promovió, los pastores predicaron, no amas a tu prójimo si no te pones eso, no te lo pones en el brazo. No eres un verdadero cristiano porque entonces vas a provocar la muerte de los demás. Entonces intimidaron a los miembros y muchos que tenían temor se la colocaron. Y ahora el resultado, ¿han visto las noticias en las redes sociales cómo todo está saliendo a la luz? Cómo se está exigiendo en los Estados Unidos a esas compañías que coloquen una etiqueta en el frasco que diga puede provocar inflamación cardíaca. Ahora entendemos tantos jóvenes muriendo de infarto, deportistas, hermanos adventistas que han muerto, otros están enfermos de cosas que nunca antes padecieron. Pero eso fue lo que hizo el liderazgo, vendió a la membresía, los entregó en manos del enemigo, los estimuló a que fueran a hacer fila. Entonces, cuando llegue la crisis de la marca de la bestia, esos mismos líderes, ¿usted cree que se van a poner de parte de la verdad? Está escrito en el conflicto de los siglos, dice que se pondrán del lado más fácil. Los que hayan cedido a la mundanalidad paso a paso, se pondrán del lado más fácil. ¿Y ve usted la imagen que tengo acá? No había hablado, se me había olvidado hablarle de esta imagen, pero muchos desde que la vieron entenderán lo que representa. Esto es una atalaya, alguien que tiene el puesto de atalaya, pero está dormido en la muralla, está dormido. Así está el liderazgo adventista. Entonces, cuando llegue la ley dominical, esto es lo que está profetizado que sucederá, y lo vimos también en la Biblia, aquí, en Ezequiel 8:16. Los líderes adorarán al sol, guardarán el domingo, solamente un puñadito se va a oponer, los llamados disidentes, y también está escrito que los que decían ser nuestros hermanos son los que nos van a denunciar, como Judas. Como Judas buscarán entregarnos en manos de nuestros enemigos. Eso está en Spalding y Magan Collection. Esa es otra cita. Y termina Ezequiel en el versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Cuando el Señor expresa estas palabras, después que sucede esto. O sea, esta es la gota que derrama el vaso. Esto es lo inevitable. Claro, en el tiempo antes de que llegara la ley dominical, ellos decidieron de qué lado iban a estar. Y aquí solo se deja ver ante el universo y ante el mundo que no estaban preparados para el examen y han fracasado. Se cierra la gracia porque eso es lo que denota la expresión. Yo también procederé con furor, es la matanza que viene. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Si él dice que no tendrá más misericordia es porque ya no hay gracia. ¿Y qué es la adoración al sol?
La ley dominical. ¿Cuándo se cierra la gracia para el pueblo elegido? Para el pueblo que ha apostatado, ha metido abominación en la iglesia y no ha querido escuchar la voz de reprensión, con la llegada de la ley dominical. Está muy claro, está muy claro. Y Ezequiel 8 es un juicio investigador, es el juicio de los vivos. Dios, los ojos de Dios investigando al pueblo. Es lo que está pasando en este momento, hermanos. Pero está a punto de llegar esto, la ley dominical, y va a terminar el juicio entonces por el pueblo, y aquí lo que viene es el veredicto. Hermanos, es clarísimo. No escuches las voces que te dicen que todavía queda mucho tiempo, que con la ley dominical apenas inicia el juicio de los vivos. Eso no tiene base bíblica. Eso no tiene base. Peor aquellos que creen que la gracia para los adventistas se cierra después del fuerte pregón. Eso es un absurdo total. Estoy presentando la verdad de Dios, mi querido hermano. Y vamos a ver en el libro de Sofonías, capítulo 1. Hemos hablado del capítulo 2, versículo 1 al 3, donde claramente el Señor amonesta a su pueblo desvergonzado, la Odisea, y le dice: congregaos y meditad, nación sin pudor, antes de que tenga efecto el decreto. Hemos hablado de que ese decreto es la ley dominical, que la hermana Huay aplique ese texto a la ley dominical. Lo hemos hablado en anteriores temas. Pero ahora analicemos Sofonías 1, el contexto de Sofonías 2, donde habla que es antes del decreto la posibilidad para el pueblo. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Dice el Señor: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Este versículo 2 ya nos hace ver que el Señor se está apuntando, está refiriéndose a la destrucción final de la tierra. Por lo tanto, esta profecía es para el último tiempo. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Indudablemente está hablando de la obra final que hará sobre la tierra. Es para la última generación. En ese contexto, aquí el versículo 7 dice, Sofonías 1:7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. En la serie El juicio de los vivos ha comenzado. Yo presenté, y en los temas en la red ha de venir, en noviembre pasado, presenté a la luz de la Biblia que el silencio es una representación del juicio de Dios. Cuando llegaba el día de expiación, todo el pueblo guardaba silencio. Entonces aquí donde está diciendo calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, es un momento solemne de juicio por el pueblo. Sigue diciendo, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Eso tiene que ver con la parábola de Mateo 22, la invitación a la cena, que espero que pronto estudiemos. Y verán ustedes que la invitación es la ida al campo, es la invitación a salir al campo. Es allí donde se realiza la fiesta de bodas, o por lo menos donde recibimos al Señor que regresa de las bodas. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Esta expresión en el día del sacrificio de Jehová, cuando se estudia profundamente, se entiende que se refiere al día de la Pascua, cuando se ofrecía el sacrificio que representaba al Señor Jesús, la muerte del Señor Jesús, la Pascua. Entonces, las fechas de las fiestas del Señor siguen teniendo relevancia.
porque el santuario con sus fiestas es la clave para entender las profecías como lo iremos viendo. Entonces, Dios siempre, como lo dice el tío David, pastor David Gate, Dios siempre ha actuado según su calendario, es muy cierto. Pentecostés vino, el derramamiento del Espíritu Santo en la época de los apóstoles vino en Pentecostés. El día del juicio empezó en un día de expiación, 22 de octubre de 1844. Y Dios seguirá actuando de esa manera. Hay otros ejemplos que no voy a mencionar en este momento. Dios seguirá actuando. Entonces, yo creo que la lluvia tardía vendrá en una fecha de Pentecostés, nuevamente, el derramamiento final del Espíritu Santo. Y Pascua representa juicio también. Cuando usted lee Éxodo 12, fue un momento de juicio. Pasó un ángel destructor y mató a aquellos que no habían comido el cordero, ni puesto la sangre en los dinteles, en el marco de la puerta, no la habían puesto, y entonces mató a los primogénitos, pero donde estaba la sangre, el ángel destructor pasó por alto. No les hizo nada. Entonces, Pascua significa, en hebreo el nombre es Pesaj, y Pesaj es pasar por alto. Entonces Pascua es un momento de juicio. Y dice acá que en el día del sacrificio de Jehová, que probablemente es una Pascua, una fecha de Pascua, Dios castigará a los príncipes, a los líderes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Qué significa que visten vestido extranjero? Bueno, Dios le dijo a su pueblo, no te mezcles, no te relaciones con las naciones paganas que te rodean, pero estos de su pueblo han aprendido hasta vestir como visten los paganos, los que no creen la verdad de Dios. Entonces, los que han caído en ecumenismo serán castigados por Dios. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan la casa de sus señores de robo y de engaño. Recuerdan que el Señor Jesús dijo que el pastor siempre entra por la puerta y las ovejas escuchan su voz y conocen su voz y le siguen, pero el que se salta la puerta, el que no entra por la puerta sino que se salta la cerca, este es un ladrón, un engañador. Y la puerta soy yo, dijo el Señor Jesús. Entrar a través de Jesús, llegar a las ovejas a través de Jesús, ese es el verdadero mensajero. Y llegar a través de Jesús es presentar el amor de Dios, pero presentar las doctrinas que van de la mano con Cristo crucificado. La Voz, su educación y uso correcto, página 360 dice, nadie puede predicar a Cristo a menos que predique las grandes verdades para esta hora. Pero los falsos ministros, los falsos líderes, se saltan a Cristo y sus verdades y pretenden guiar las ovejas, pero dice el Señor, son ladrones, y de estos habla aquí. Y en ese contexto vean el versículo 12. Y acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Escudriñará con linterna. Mis hermanos, cuando usted quiere ver algo en detalle en la oscuridad ha llegado al mundo, recuerde, y quiere ver en detalle algo, usted lo alumbra con una linterna, ¿no es cierto? Esto denota que Dios pone toda su atención en Jerusalén, en el pueblo, y escudriñarlo es analizarlo exhaustivamente, detenidamente. ¿No entiende usted que está hablando aquí de juicio? Yo creo que sí lo entiende. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, miren lo que dice, Jehová ni hará bien ni hará mal. Estos, vamos a ver en el capítulo Testimonios para la Iglesia, el capítulo, el sello de Dios de Testimonios, tomo 5, que precisamente los líderes adventistas, apóstatas, dirían esto.
Jehová no hará bien ni hará mal. Así que aquí hay una escena de juicio en el contexto de hombres que se han unido con los extranjeros, hasta visten igual que ellos. Y bien, lo que sigue ahora es la lectura del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el capítulo El sello de Dios. Pero quiero dedicar una presentación completa al análisis de este capítulo con ustedes. Por esa razón, vamos a dejar esta parte aquí y vamos a continuar con la lectura de este capítulo, el sello de Dios. No se pierda esto, hermano. Quizás usted nunca ha escuchado, nunca ha leído, porque esto no lo leen los líderes. Quizás no lo ha entendido como vamos a analizarlo juntos con ayuda del Espíritu de Dios. Usted quiere saber en el tiempo del sellamiento. Cuando yo digo el tiempo del sellamiento, es el momento de antesala cuando ya se va a poner el sello en la frente en poco tiempo. Es el tiempo de preparación para el pueblo, la última oportunidad para el pueblo para prepararse para el sello, que es sinónimo del tiempo del juicio de los vivos por la iglesia adventista. ¿Usted quiere saber cómo estaría la iglesia adventista? ¿Usted quiere ver que la profeta del Señor lo describió claramente, exactamente, el tiempo del juicio de los vivos, el tiempo del sellamiento, cómo la iglesia adventista estaría? ¿Qué habrían hecho los líderes? No se pierda el siguiente capítulo. No se pierda la parte 11, donde vamos a analizar en detalle esto. Es impactante. Si usted no lo conoce, si nunca lo ha escuchado, desde ya le digo, colóquese los cinturones, apriételos bien, agárrese bien de su asiento, porque esto le va a sacudir, pero le hará ver la verdad para que tome decisiones pronto, porque el tiempo se está terminando. Nos quedan todavía unos minutos y quiero mencionar algunas cosas ya para terminar. Algunos detalles de los cuales les estaré hablando más adelante. Ya he tocado de cierta manera, pero seguiremos hablando porque las noticias se siguen actualizando. Mis hermanos queridos, estamos en una situación, en un periodo de inflexión mundial, como no se había visto nunca. Revise las noticias. Hay vientos de guerra en todo el mundo. Muchas naciones preparándose para la guerra. Lo último que Trump dijo, creo que fue hoy que lo dijo, es algo que escribió en su red social. Dijo algo así, se los voy a presentar después. Nunca Estados Unidos había tenido un ejército tan fuerte como hoy. Estamos acumulando armas como nunca antes. Esperamos no tener que usarlas. Una manera amenazante de decir las cosas. Rusia por allá, en guerra con Ucrania, pero preparando también la guerra contra Europa, porque Europa le está amenazando. Y Europa se está armándose porque ven en Rusia una amenaza, y Europa implica muchos países. La India con Pakistán en guerra, el Medio Oriente en guerra, y ya les he hablado Japón, Corea, Australia. Muchos países se están preparando para la guerra, se están armando. Hermanos, ¿cuándo habíamos visto esto?
Dijo alguien, ni siquiera en el periodo de la Guerra Fría se había visto esta tensión geopolítica enorme. La Tercera Guerra Mundial nunca había estado tan cerca. Está escrito y lo creemos así, lo hemos entendido, que estos vientos de guerra van a ser detenidos hasta que el sellamiento culmine y se dé el último mensaje al planeta Tierra. El sellamiento por los adventistas culmina, en la ley dominical se pone el sello, como lo hemos visto, leímos una cita clarísima, pero el sellamiento va a continuar por aquellos que reciben el mensaje del fuerte pregón. Y cuando culmine y el número de los súbditos del Señor esté completo, se terminó de predicar el último mensaje, se cierra la gracia para todo el mundo, entonces el Espíritu de Dios se retira, ya no lucha en los corazones de los hombres, y entonces las pasiones de los hombres no tendrán freno, y entonces todo ese odio y esas ansias de luchar que hay van a salir, y entonces viene una gran guerra cuando el tiempo de gracia se cierre. Hemos visto algunas citas que hablan de eso. Les he mencionado y les he mostrado también en temas anteriores cómo en el tiempo del sellamiento, y les repito porque algunos confunden y dicen, ¿cómo dices que es el tiempo del sellamiento? Y entonces, o sea que ya hay gente con el sello de Dios. O sea que ya hay gente recibiendo la marca de la bestia. De eso no tiene sentido. No, hermanos. Tenemos que saber entender. El tiempo del sellamiento es el tiempo en que ya el sello viene y Dios está preparando a su pueblo. De eso hablará el capítulo que vamos a analizar en la próxima parte, el capítulo El sello de Dios. Y les mostraba que la sierva del Señor escribió que en el tiempo cuando los vientos se mandan a parar para que los siervos de Dios sean sellados, lo que describe Apocalipsis 7, las naciones estarán deseosas por combatir, por pelear. Y es impresionante porque es lo que se está viendo. Mis hermanos, este mensaje de Dios, este mensaje está buscando despertarle a usted. Un hermano me mandó un audio hoy y me dice, hermano, yo creo que usted tiene razón en lo que está diciendo, que ese mensaje viene de Dios, porque me pasó en esta semana, no sé por qué, como que Dios me estaba repitiendo su nombre, o sea, el nombre de este servidor, y yo me voy a investigar y veo que es que usted está predicando estos mensajes. Es como que Dios me estaba diciendo, escucha lo que está diciendo. Yo soy un mortal, hecho de polvo nada más. Yo hoy puedo estar aquí ante la cámara, ante ustedes, predicándoles, pero somos como la hierba del campo, que somos frágiles, nuestra vida es frágil, pero este mensaje viene de Dios, es la palabra de Dios. Yo solo trato con cumplir con mi Dios lo que me ha hecho entender compartir con el pueblo, porque me duele ver a mi iglesia en este estado, ver a mis hermanos durmiendo. Y Dios está haciendo una obra a través de estos mensajes. Hermanos, el tiempo del sellamiento ha llegado. El tiempo, el sello va a ser puesto al venir la ley dominical, pero es que esta es la última oportunidad que tenemos para prepararnos. Este es el tiempo del juicio por los vivos. Las evidencias son contundentes. Yo sé que siempre ha habido personas que han hablado. El juicio empezó, unos dicen que el 2001, pero no hay. Hermanos, el 2001 no estábamos viendo lo que estamos viendo ahora. Las pruebas concluyentes, contundentes de que el juicio ha empezado, las estamos viendo en este momento. Esta es nuestra última oportunidad, hermanos. Vamos a orar para terminar. Nuestro bondadoso Dios, nuestro Padre, oh Señor, su misericordia pueda alcanzarnos y cambiar estos corazones dados al mal.
tenga misericordia de mis hermanitos que escucharán este mensaje. Tenga misericordia, Señor, de todos aquellos que clamarán por sus vidas. Sálvelos, que su poder los rescate del pecado, Señor. Sálvenos a todos porque somos dados al pecado. Le hemos fallado, Señor. Sálvenos, rescátenos, Padre eterno. Y por aquellos líderes, aquellos que usted sabe que no han cerrado su corazón, que no han ido muy lejos, Señor, rescátelos. Atráigalos, que se pongan firmes de parte de su verdad. Por los miembros de iglesia, que estos mensajes sean poder de Dios para despertarlos. Oh Señor bendito, se lo ruego. El tiempo se nos acaba y solo podemos clamar por misericordia porque nada hay en nosotros, solo el aferrarnos a su cruz, Señor. Perdónenos, Señor, perdone a su pueblo, perdone a todos aquellos que invocan su nombre. Se lo rogamos, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por vuestra atención. Nos encontraremos en la siguiente parte impactante, no se la pierda por nada, en este estudio maravilloso y solemne. Suscríbase al canal si no lo ha hecho, comparta con todo hermano adventista que conozca, dé me gusta a los videos para que YouTube siga recomendando aún más y el mensaje llegue a todos antes de que sea tarde. Que el Señor sea con cada uno de ustedes.